Bueno, buenos días. Mi nombre es Romina Toco. Soy la profesora de Teoría de las Organizaciones y vamos a hacer un repaso de todo lo que estuvimos viendo hasta el momento y vamos a agregar algunos nuevos conceptos, ¿sí? Hasta el momento estuvimos viendo que una organización estaba integrada por un grupo de personas, ¿sí? Que las puede crear una persona o varias personas que persiguen un objetivo determinado y que se relacionan entre sí en forma consciente para poder lograr el objetivo de esta organización. Vimos algunos elementos de las organizaciones que tenemos por un lado los recursos humanos, que es todo el personal que trabaja dentro de ella, los recursos materiales, que son todos los elementos necesarios que se necesitan para esa organización y poder realizar esa actividad, y los recursos naturales y energéticos que necesita la organización para poder trabajar, ¿sí? Otros de los elementos que vimos fueron los objetivos y la estructura. Bien, luego vimos los diferentes tipos de organizaciones. Por un lado tenemos las empresas, ¿sí? Que son las que realizan alguna actividad económica, las administraciones públicas, que tienen que ver con todos los entes, todos los organismos del Estado, por ejemplo el Banco Provincia, la FIP, ¿sí? Y por otro lado tenemos las organizaciones no gubernamentales, ONG, que son las que se dedican al bienestar y tienen el bienestar de la sociedad y tienen fines comunitarios y sociales, ¿sí? Unas de ellas pueden ser UNICEF, Cáritas, ¿sí? Bien. Por otro lado, vimos que la clasificación de las organizaciones tenemos según los propietarios, que pueden ser privadas, estatales o mixtas, ¿sí? Privada se refiere a cuando el capital es aportado por personas, ¿sí? Individuales, ¿sí? O empresas privadas. Después tenemos las estatales, cuando el capital lo aporta el Estado, y las mixtas es cuando el capital es aportado tanto por las empresas, por capitales privados y por el Estado. Uno de los casos puede ser YPF. Después tenemos según sus fines, que pueden ser con fines de lucro y sin fines de lucro. Con fines de lucro entendemos que es obtener una ganancia, y sin fines de lucro el bienestar de la comunidad o de la sociedad. Y luego tenemos que se clasifican según su tamaño, que pueden ser grandes, medianas y pequeñas. Todas estas organizaciones se van a desenvolver en un entorno, va a estar relacionada con un contexto. Ese entorno puede ser inmediato o mediato. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones se desenvuelven en un lugar, ¿sí? Este lugar, por ejemplo, nosotros les voy a dar un ejemplo de, yo tengo una fábrica de ropa, ¿sí? Sí, de ropa. ¿Qué hago? Yo mis desechos, en vez de tomar los recaudos que tengo que tomar, los tiro frente a la plaza que tengo. Mi fábrica está frente a una plaza, entonces los tiro en una plaza. ¿Qué pasa con esto? Los vecinos se empiezan a quejar de que yo no tiro la basura donde corresponde, ¿sí? Entonces se empiezan a juntar firmas y esto puede ocasionar que me caiga la municipalidad y me cierre la empresa, ¿sí? Por no cumplir con las medidas que tengo que cumplir. Entonces esto puede ver afectado, ¿sí?, el desenvolvimiento de mi organización. Habíamos visto que había un entorno inmediato y mediato, ¿sí? El entorno inmediato es el que actúa, que afecta de manera fija, rápida, ¿sí? Que algunos de los entornos eran los clientes, ¿sí? Los clientes lo que pueden hacer es que no les empiece a gustar el producto que hacen, el sindicato, ¿sí? Los proveedores, los competidores, ¿sí? La empresa, si hay alguna empresa que vende el mismo producto que yo y tiene algo mejor, eso también va a afectar a mi organización.
¿sí? Y por el otro lado tenemos el entorno mediato, ¿sí? El entorno inmediato no afecta directamente, pero indirectamente sí va a afectar. En algún momento va a afectar. En el entorno inmediato tenemos el entorno demográfico, que tiene que ver con la cantidad de personas que hay, el entorno económico, ¿sí? El político, el tecnológico, el medio ambiente y el cultural, ¿sí? Bien, vamos a ver que las organizaciones, ¿sí? Siempre van a leer que las organizaciones son un sistema. ¿Por qué son un sistema? Porque tienen una entrada, un proceso y una salida. Y una retroalimentación. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a una panadería. ¿Sí? ¿Cuál sería la entrada de una panadería? El trigo, la harina, ¿sí? Todo lo que es materia prima. El proceso sería la elaboración del pan y la salida sería el producto final. ¿Qué pasa con esto? Si el pan no es aceptado o se fabricó mal, la gente se va a quejar. Entonces va a haber un nuevo desafío en la organización, esa retroalimentación, que va a hacer que se modifique ese producto que se está vendiendo. Acá tienen una comparación entre sistemas abiertos y cerrados. Se dice que las empresas son un sistema abierto. ¿Por qué? Porque interactúan, ¿sí?, con el entorno continuamente. No pueden vivir aisladas, siempre necesitan de otro, ¿sí?, para poder continuar y poder crecer, ¿sí? Se van a adaptar a cualquier cambio que haya para poder sobrevivir. Bien, otro de los puntos que hay que tener en cuenta dentro de una organización es la visión, ¿sí?, de una organización, que es hacia dónde se dirige la empresa, ¿sí? Un ejemplo de visión, por ejemplo, en la empresa Disney, sería hacer feliz a la gente. Por otro lado tenemos la misión, que es a qué se dedica la organización, ¿sí? La misión, por ejemplo, de Facebook es ser una herramienta social que conecte a las personas. Y por último tenemos los objetivos, que son los fines de la organización en todos los niveles. Bien. Y por otro lado tenemos la cultura organizacional, ¿sí? La cultura organizacional es la cultura de la empresa. ¿Qué normas tiene? ¿Qué valores? ¿Qué símbolos? ¿Qué lenguaje y comunicación? ¿Qué hábitos y costumbres? Por ejemplo, en la empresa Google hay días en donde los miembros de la organización pueden ir a la empresa con sus perros, ¿sí?, con sus mascotas. Otros días pueden ir y hacer home office, ¿sí?, trabajar desde su casa. Otra de las empresas que podemos ver en los bancos, a veces hay un día que los dejan ir de forma vestidos informal, ¿sí? Eso tiene que ver con los valores y las normas, las costumbres y los hábitos que tiene cada organización. Cada organización va a tener una cultura de trabajo, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y cualquier cosa me consultan. Saludos a todos.